una orden de un extranjero para mí sería imposible aceptarlo. Ahora, una asesoría es otra cosa. Asesoría es otra cosa, porque te voy a decir, uno de los éxitos también muy buenos de la Policía Nacional en otra época fue la asesoría a través de la Embajada de los Estados Unidos del programa NAS, que dirigía en esa época el señor Abelardo Arévalos, que duró como 6 años en la República Dominicana. Entonces, nosotros, como jefe de la policía en esa época, inclusive yo le abrí una oficina a él en la Policía Nacional. Sí, para sí, yo me acuerdo que esos tratados de cooperación mutua entre la policía, pero de ahí a aceptar, a traer un español. Eran asesorías de parte de la Embajada de los Estados Unidos, norteamericana. También teníamos asesoría de la Embajada de España, de la Embajada de Francia, y también relaciones con la Embajada de Suiza, de Chile, de Colombia, pero fundamentalmente la Embajada de los Estados Unidos, y tenemos una relación muy buena con el FBI, con Marshalls, etcétera. Pero asesoría realmente era de la Embajada norteamericana a través del programa NAS. General, se cumplieron y las metas que trazaron los norteamericanos como asesoría, como yo dejé la jefatura, se cumplieron en un 89% de ese plan que se había desarrollado en esos años. ¿Usted cree, general, que con esta situación hay un malestar en la Policía Nacional? Por supuesto que sí, claro. Un malestar que sí. En otras ocasiones hubiesen problemas de... Pero ese malestar no creo que llegue jamás a una insubordinación institucional, porque la Policía Nacional es una institución disciplinada y que obedece al poder civil, como dije ahorita, legalmente constituido. Ahora, que tenga una baja autoestima por las críticas constantes que se le están haciendo a la policía, esa presión social que siente. Se siente, claro que sí, se siente. Porque yo veo aquí yo veo un jefe de la policía y un jefe de interior y policía, Chubaque, prácticamente, o sea, como sentado ahí, el español dictándole una tarea. O sea, si yo soy jefe de interior y policía, se supone que yo tengo capacidad para dirigir la Policía Nacional, que es un ejemplo, que es el jefe de la policía, el que le da órdenes al jefe de la policía. Pero lamentablemente, yo tengo muchísimos amigos policías y he hablado con muchísimos y me han entendido que hay un gran malestar en la Policía Nacional con el hecho de que un ciudadano español sea el director de la Policía Nacional. Entonces, no es el director, pero sí tiene una alta injerencia realmente. No es el director, pero él que da órdenes. El asesor, un asesor, tiene que ser una persona de perfil bajo y además asesorar, no dar la impresión de que eres el jefe. Arrogante, prepotente, este señor es arrogante, prepotente. Yo le pongo un ejemplo, Manny. En estos días, y lo comenté en Twitter también, porque yo soy un tipo responsable a lo que yo digo, no a lo de espalda de nadie. Había una rueda de prensa que después no fue rueda de prensa, que fue más bien informativo, donde estaba el señor ministro, el asesor español, y después que terminan de dar una declaración pública, que los periodistas les iban a preguntar, dijo, no hay preguntas, era solamente informativo y no preguntas. Entonces, el ¿Para señor... qué hacen una rueda de prensa? El español dijo lo que tenía que decir, dijo que no hay más preguntas, y él se para primero que el ministro, y se fue. Y el ministro mira de lado, y como dice, ¿qué pasó? Y después el señor ministro se para y se va también. O sea, él se para primero que el jefe de él, supuestamente el jefe. O sea, dando la impresión de que el jefe es entonces el español. O sea, por Dios, ahí hay como
como que un mensaje. ¿Usted no cree, amigo mío, que esto es, en su opinión, el nuevo director de la policía extranjero, un español, es representante de la ONU en el país? No, cometió algo todavía más grave, Manny, y amigos televidentes. Él emitió una opinión que yo considero como una injerencia, claro, en el país. claro, ¿Y por qué digo esto? Porque él dijo de que la reforma de la policía había que esperar a la reelección del presidente para impulsarla. O sea, él, hablando él de reelección del presidente, un español, asesor de la ONU, oiga, supeditando eso a una reelección, el tema de seguridad. O sea, y el país, la inseguridad pública del país puede esperar a que primero se reelija y después continuamos con la policía. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, con la velocidad que lleva la sociedad hoy en día. Él se descarta entonces ahí mismo. Yo no sé si me doy a entender, Manny. Sí, no, yo lo entiendo perfectamente. Marta, ¿usted tiene alguna pregunta? Yo tengo una opinión en el sentido de que definitivamente él no viene como asesor, el español, y definitivamente, como dice el general, el día de hoy, la palabra reforma no significa lo que nosotros encontramos en el diccionario Larousse. Hoy la palabra reforma y muchas otras palabras significan cosas distintas. Entonces, usted correctamente definió la reforma y necesaria que necesita la Policía Nacional. Pero, ¿qué pasa? Que hay unos planes de desbaratar y atarle las manos a la policía el día de hoy, que es totalmente distinto y por eso lo pintan como reforma, pero no es reforma la que verdaderamente necesita la policía. En eso está la ONU y los falsos derechos humanos, si así le llamo yo, porque derechos humanos tenemos todos, pero esos derechos humanos que se han metido aquí en nuestro país, nuestros queridos presidentes anteriores, empezando con Leonel Fernández, Danilo Medina y el día de hoy a Abinader, le abrieron las puertas a los falsos derechos humanos, en el cual le da más potestad, más privilegios al delincuente, a un LGTB, a un haitiano, que a un dominicano. Entonces, el pueblo dominicano tiene que saber eso. ¿Quiénes son esos falsos derechos humanos? Y que la policía está siendo capacitada con esos falsos derechos humanos y los militares. ¿Qué fue lo que pasó? Carmen, que entró en dos canales al mismo tiempo. Ya, entonces, la policía y los militares, porque lo sé, tienen metidos adentro esos derechos humanos en el cual le ata las manos y no puede operar de la manera que antes operaba. O sea, señores, el delincuente es delincuente. Sí, perdóname, pero el delincuente es delincuente. O sea, en esto señora Marta, para contestar su pregunta y también la que me hizo anteriormente Manny, en cuanto a la reforma de la policía, ese atar de manos a la institución y al propio director general empezó con la modificación de la ley orgánica, la nueva ley orgánica 590-16, promulgada por Danilo Medina en su gobierno en el año 2016, casualmente, que no solamente le quitó garantías sociales a los policías, conquistas sociales a los policías, de las pocas que tenía, sino que ató de manos al director general y además de esto, en el Consejo Superior Policial y en otras áreas también, le dio más control político, oiga bien, político, a las designaciones. Por lo tanto, eso se reflejó en el estudio que hizo las Naciones Unidas casualmente, en principio de gestión de
del presidente Luis Abinader, donde dijo que en la policía había una alta injerencia política en la institución. Y se debe a esa ley. A esa ley. Entonces, pero cuando él dice que hay una alta injerencia política, ¿a qué se refiere, general? Bueno, o sea, es que, fíjate, se refiere entonces como quien dice que acabamos de pasar 20 años de gobierno del PLD, esa injerencia política tiene nombre del PLD. ¿Sería eso? Sí, pero no, pero oye bien, oye, a lo que yo me refiero es, en la ley anterior, la 96-04, que ha sido la mejor ley que ha tenido la Policía Nacional en toda su historia, que fue promulgada, fue elaborada durante el gobierno de Hipólito Mejía, del presidente Hipólito Mejía, y que fue promulgada en su gobierno, a final de su gobierno, en el 2004, y el presidente Leonel Fernández, cuando asume el poder en el 2004, continúa con esa ley, fortaleciéndola, con esa ley institucional. No era orgánica, era institucional. Entonces, era una muy buena ley, extraordinaria ley. Lo que faltó fue aplicar los reglamentos, etcétera. Ok. Ahora, ¿qué pasó con la nueva? Que le quitó autoridad al director general, que antes, bueno, primero le quitó el nombre de jefe al director general, le quitó autoridad al director general y le quitó facultad al Consejo Superior Policial y se la pasó exclusivamente bajo la dirección del ministro de Interior y Policía. Cuando por ley el director general de la policía es un subalterno, obviamente, en la parte administrativa, pero no ejecutiva. El Consejo Superior Policial antes era un órgano consultor, no ejecutor, consultor. Y antes, cuando el director general, cuando yo como jefe de la policía en mi oportunidad, cuando quería reunir a todos los generales del país para cualquier tipo de comunicación, de coordinación, de lo que sea, no importa la hora, yo hasta a las 12 de la noche yo buscaba a todos los generales del país y tenía que ir a esa hora. Yo tenía la potestad como jefe de la policía o cualquiera de los generales que me antecedieron o precedieron hasta esa ley de convocarlos y reunirme con ellos para coordinar acciones en beneficio de la seguridad pública. Ahora, el director general no puede hacerlo. Tiene que pedir permiso al señor ministro y el señor ministro entonces autorizarlo, y si él no puede ir a esa convocatoria, envía un representante del ministro ahí. Si no, no puede hacer. El jefe no tiene esa autoridad ahora mismo. Por lo tanto, quiero ser claro, no fue este gobierno, fue el pasado gobierno, a partir del 2016. Entonces, es un gran problema que tenemos de ley. Ahora, ¿qué falta en la policía? Es modificar esa ley y falta tecnificar a los agentes nuestros. Falta tecnología, falta tecnificación, falta entrenamiento, falta formación. Porque los sueldos influyen mucho en el sentido de que no todos los jóvenes hoy en día quieren ingresar a la policía. Entonces, eso influye mucho en la pregunta que usted me decía anteriormente de qué tantos como haitianitos que están no es eso, es que la mayoría de esos policías y también soldados vienen de la frontera y del sur, porque son gente muy pobre que no tienen ningún tipo de nicho donde insertarse en el mercado laboral, y la única vía que pueden tener de desarrollo es ingresar a la policía. Los haitianos están metidos en toda nuestra nación. Ahora, lo que hay que hacer, perdóname, discúlpeme, general, sacar a los derechos humanos de aquí, sacarlos de la policía de nuestro país. ¿Qué es lo que están haciendo? Atándole las manos a la policía, a los militares, para que no enfrenten la delincuencia. Es lo que están haciendo, y por eso la delincuencia ha aumentado en nuestro país. Por eso nosotros crecimos en un país donde nosotros vivíamos con la puerta abierta, y ahora ustedes a la puerta abierta y se lo llevan con todo y muebles. Yo diría, doña Marta, que los derechos humanos hacen su función. No, señor, esos derechos humanos no son los reales. Cuando son responsables.
No, señor, pero vamos a ver que esos derechos humanos que tenemos aquí son unos delincuentes, criminales, queriendo destruir el país. El derecho de los humanos derechos. No, pero espérenme un segundo. Todos tenemos derechos humanos dados por Dios, todos. No es lo mismo matar un pollo que un ser humano. Perdón, Marta. Puntualizando, ¿cuál sería la pregunta a nuestro invitado en la noche de hoy? O sea, ¿cuál es tu pregunta hacia él? Hay que sacar esos derechos humanos de aquí, para mí. Yo creo. Discúlpeme, general, pero esos derechos humanos han hecho un gran daño. Un gran daño. Y por eso la delincuencia va para arriba. Bien, general, ¿por qué ha fracasado la reforma de la Policía Nacional? Que no le veo por dónde piensan arrancar. Sí, no, yo no diría que no he fracasado porque todavía no he empezado. Están todavía en la parte teórica. Todavía no he empezado la reforma. O sea, no podemos hablar de fracaso todavía. Ahora, ¿por qué no fracasó? O sea, usted me dice a mí, perdón, general, que todos esos planes...